comienzo a esta sesión de un tema muy interesante. En primer lugar, nos presentamos. Tengo el honor de compartir la mesa con mi compañero Enrique García Cuenca como moderador. Yo soy Eduardo Castellanos Martínez. Yo trabajo en Madrid en HM Hospitales y él trabaja en el Hospital de Vitoria. Y tenemos hoy un tema muy interesante, un gran reto para esta hora que vamos a estar, parece, de momento en familia, a ver si se va animando. Y esto hace que también tengamos una discusión participativa. Es un reto el que nos han puesto el tema a tratar, que es sobre la tecnología presente e inteligencia artificial, eficiencia en la sobrecarga de datos y en la toma de decisiones clínicas. Todos somos conscientes de que esto puede ser una herramienta ventajosa, pero también se puede volver en nuestra contra si no sabemos manejarla, ¿no? Y para eso pues contamos con unos ponentes de calidad que nos van a ayudar a ver pues la verdadera utilidad de estas herramientas en la práctica clínica, ¿no? Tenemos un pequeño cambio en la agenda porque uno de los ponentes tenía un conflicto con una charla que también le coincide y vamos a tener que cambiar un poquito el orden. En realidad, el que figuraba, el último, nuestro compañero Jaume Francisco Pascual, va a tener que presentar el primero y haremos pues también unos minutos de discusión después de su charla y luego ya seguiremos el orden establecido y dedicaremos al final unos minutos para una ronda de discusión. Entonces, sin más dilación, vamos a dar comienzo a la primera ponencia, que es del doctor Jaume Francisco Pascual. El futuro ya está aquí, inteligencia artificial. Pues buenas tardes. Primero de todo quería agradecer la invitación a esta charla y a los moderadores permitirme pues, hacer este cambio del programa para poder también asistir a la otra sesión. Me toca hablar de un tema que no sé si es de futuro o de presente, que es de la inteligencia artificial. Y la verdad es que en nuestro día a día estamos envueltos de aplicaciones que ya utilizan esa tecnología para ofrecernos pues, la música que queremos escuchar o los contenidos que nos ofrecen las redes sociales a la hora de ver esta información. O algunas aplicaciones que seguro que todos hemos utilizado y que son muy conocidas para nosotros, como por ejemplo el traductor de Google, que cada vez que lo utilizamos va mejorando sus capacidades de traducir gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Eso que parece algo muy moderno, realmente en la cardiología no es tan moderno. Ya se hicieron las primeras intenciones de utilizar ese tipo de algoritmos ya hace más de 50 años, inicialmente de forma muy rudimentaria con la interpretación de los electrocardiogramas, pero obviamente con la gran evolución tecnológica que hemos tenido, ahora los ordenadores permiten hacer miles de billones de operaciones por segundo, pues esos algoritmos se han mejorado muchísimo y se están empezando a aplicar de forma bastante extensa en el mundo de la medicina y en especial pues, lo que nos lleva es en el mundo de la electrofisiología y las arritmias, ¿no? Pero déjame que dedique unos minutos a ver exactamente qué es y qué tipos tenemos de inteligencia artificial y luego poner algunos ejemplos, son solo ejemplos, probablemente hay más, de posibles escenarios donde estamos ya aplicando o se puede aplicar más en el futuro para aumentar o mejorar el rendimiento diagnóstico y también pues, la gestión de nuestras unidades. Lo primero que quería comentar es que cuando hablamos de inteligencia artificial pues salen muchos conceptos, ¿no? El deep learning, el machine learning, el big data, que todo nos puede sonar a lo mismo, pero que realmente no es bien lo mismo y se relaciona también pues, con los datos de científicos. Vamos a empezar por ver qué es el big data. Yo creo que el big data, el nombre es bastante definitorio, ¿no? Lo que el big data es manejar una gran cantidad de datos y que se dice que sigue la regla de las 4 Vs, ¿no? Un gran volumen de datos que nos llega a gran velocidad, la segunda V, y que aparte requiere un análisis también veloz para poder extraer conclusiones de estos datos,
que aparte viene de una gran variedad de fuentes, no solo de una historia clínica, sino que en el mundo de la medicina pues, vamos a sacar datos de exploraciones, de gadgets que tienen los pacientes, de historias clínicas, incluso pues, de vídeos que podemos tener. Por tanto, variedad de las fuentes de los datos. Y la cuarta V, que no tiene que ser buena, puede ser quizás la limitación, es la veracidad de los datos, que no siempre la veracidad de los datos que nos llegan van a ser realmente ciertos, ¿no? O puede haber unos ciertos errores en los datos que nos llegan. Y todo esto lo tendremos que integrar en la forma que utilizamos estos algoritmos. Obviamente, para manejar esta gran cantidad de datos, con técnicas estadísticas convencionales, sería casi imposible o imposible de hacerlo, y es aquí donde entran las técnicas de inteligencia artificial. Como concepto, la inteligencia artificial pues viene a ser intentar que los ordenadores razonen y aprendan de forma similar a lo que hacemos los humanos, ¿no? Y dentro de la inteligencia artificial que engloba todo esto está el machine learning. El machine learning son algoritmos que tienen la habilidad, sin tener que cambiar de forma activa el algoritmo, la programación, de ir aprendiendo en función de la forma que se van utilizando. De machine learning veremos que hay de distintos tipos. El machine learning tradicional, que es el más clásico, básicamente nosotros le damos al algoritmo unos datos que el tradicional tienen que ser datos ya algo depurados, y luego él aplica una serie de algoritmos estadísticos. El más utilizado a día de hoy son las redes neuronales, que son algoritmos que correlacionan todas las variables entre sí y las relaciones entre las variables se les da diferentes pesos ponderados para terminar dando una variable de resultado que suele ser una variable de probabilidad de que ocurra un evento en esos pacientes. Esos algoritmos tradicionales dependen más de la forma que se han programado y mayoritariamente son supervisados. ¿Qué quiere decir que sean supervisados? Quiere decir que yo programo un algoritmo, por ejemplo en este caso, para que sea capaz con la inteligencia artificial de separarme un conjunto de datos, en este caso frutas, en los distintos tipos de frutas, se aplica el algoritmo y cuando se haya aplicado el algoritmo le da una probabilidad de que sea una fruta u otra. Si ha acertado, el algoritmo va a recibir un feedback positivo que va a reforzar esa asociación, y si ha fallado, el algoritmo se va a modificar para que la próxima vez que se aplique el algoritmo pues sea más preciso y más útil. Existe también el que es el machine learning no supervisado, que esto no tiene este feedback final del algoritmo, está menos desarrollado la tecnología, no suele haber una variable de resultado, yo no lo programo para que me predizca un evento al final del algoritmo, sino lo que va a hacer básicamente se utiliza este tipo de programación es porque le vamos a dar una serie de variables al ordenador, y él va a intentar identificar patrones que probablemente, que es lo que vemos aquí en este gráfico, unas variables que al ojo humano pues, nos parecen todas iguales, es capaz de identificar patrones que siguen algún tipo de concordancia entre ellos. Y veremos después algún ejemplo útil, sobre todo para seleccionar subgrupos que tengan características especiales y que, como digo, que con métodos clásicos hubiera sido difícil de poderlos categorizar de estas formas. El deep learning, que eso también se oye muchísimo, no deja de ser un tipo más avanzado de algoritmos de machine learning. En este caso, básicamente, la gran diferencia, aparte de que es mucho más complejo que el machine learning tradicional, los algoritmos neuronales, en este caso sí que suelen ser estas redes neuronales que se aplican, son mucho más complejas, pero aparte, una de las características que suele definir el deep learning es que nosotros le podemos poner los datos crudos, es decir, al inicio de la entrada de los datos no tienen que ser datos procesados en una tabla de Excel o una tabla de Access o lo que sea, sino que le podemos dar imágenes, vídeos, sonidos, historias clínicas sucias. Luego, primero hay un procesado en distintos mapas que lo que hace el algoritmo es sacar información que se pueda analizar y posteriormente se aplica pues, lo que vendría a ser un machine learning más clásico para dar unas variables de resultados. Siempre que queramos hacer o desarrollar un modelo con ese tipo de tecnología, pues eso no es automático, sino que hay que planificarlo, hay que desarrollarlo y luego, muy importante, hay que validarlo, no tan solo en nuestra población, sino en otras poblaciones, porque no quiere decir que una cosa esté hecha con inteligencia artificial que sea una cosa absolutamente fiable y no deja de tener sus desajustes estadísticos como pueden tener cualquier otro modelo que desarrollamos con técnicas estadísticas clásicas.
los siguientes minutos voy a intentar dar algunos ejemplos de cómo aplicarlos o de cómo se están aplicando ya en nuestro ámbito profesional, ¿no? Probablemente una de las cosas más utilizadas es en el diagnóstico. He puesto aquí un par de ejemplos, hay millones de ejemplos ya de algoritmos que permiten facilitar el diagnóstico de los pacientes. Por ejemplo, lo que vemos aquí es el algoritmos de inteligencia artificial que vienen con los Apple Watch. Apple Watch y otras marcas tienen algoritmos similares que permite con mucha fiabilidad diagnosticar fibrilación auricular con la onda de pulso. No tan solo ver la variabilidad del ERR, que esto es seguramente lo pueden hacer algoritmos muy clásicos, sino que están mejorados para aumentar la fiabilidad diagnóstica, ¿no? O el segundo ejemplo que he puesto, que es un ejemplo de pacientes que leyendo directamente el electrocardiograma de los pacientes, un algoritmo que es capaz de diagnosticar con más de un 90% de precisión si un paciente joven tiene o no una miocardiopatía hipertrófica. Por lo tanto, probablemente muy útil para hacer screenings poblacionales. Cosas que estamos aplicando ya en nuestro día a día, pues, por ejemplo, algunos de los Holters implantables que utilizamos, las nuevas versiones, han mejorado sus algoritmos diagnósticos gracias a la tecnología de inteligencia artificial. Por ejemplo, pues, sabéis que el Lean 2, que se ha presentado recientemente, pues ha incorporado a sus algoritmos ya clásicos mecanismos de inteligencia artificial que permiten reducir muchísimo la tasa de falsos positivos, sobre todo en cuanto a falsas detecciones de fibrilación auricular por ruido o a falsas pausas por infrasensado, sin, que esto es importante, afectar a la sensibilidad que tenían los algoritmos previos. Eso es evidente que en nuestro día a día nos ayuda a que nuestra control remoto sea más eficiente si tenemos menos falsas alertas que revisar. Esto ya se puede aplicar con la nueva tecnología que está en los dispositivos que están ya al mercado. Otro escenario distinto es de ir un pelín más adelante y es hacer predicciones. Por ejemplo, como ejemplo en nuestro ámbito, pues predecir con un electro normal, con un electro de 12 derivaciones, si un paciente desarrollará en los próximos años fibrilación auricular o más allá, si ese paciente va a desarrollar un ictus o tiene riesgo de hacer un ictus. Fijaros que esos son dos estudios probablemente los más significativos de este ámbito, uno con 500.000 de electrocardiogramas, otro con 1,5 millones de electrocardiogramas. Probablemente sería muy difícil de evaluar esto de forma tradicional, hecho con algoritmos de inteligencia artificial que permiten, fijaos, tener un área bajo la curva de casi 0,9, es decir, diagnosticar muy bien pacientes que sean tributarios o que tienen mucho riesgo de desarrollar FA en el seguimiento. A día de hoy simplemente es un dato más que tenemos, probablemente no va a cambiar, a día de hoy no podemos actuar de forma preventiva en esos pacientes anticoagulándolos así porque no tenemos datos de esto, pero a todo el mundo se puede imaginar que en el futuro, quizás con un electro de 12 derivaciones, decidimos tomar alguna actitud terapéutica que hasta ahora sería impensable hacerlo si se demuestra que esto es beneficioso para los pacientes, ¿no? Este es otro ejemplo pues, para predecir la respuesta a terapias de CRT. Este es un ejemplo de un algoritmo no supervisado en el cual se le daba al ordenador las imágenes de DICOM de los ecocardiogramas sin procesar, simplemente las imágenes del ecocardiograma más algunas variables clínicas y si os fijáis el algoritmo fue capaz de definir 4 fenotipos, 4 fenogrupos que respondían de forma diferente al desfibrilador. Utilidad clínica, pues si realmente nos lo creemos, se valida y puede ser útil, pues quizás algún paciente que a día de hoy le ponemos un DAE CRT, si esto se valida, nos podemos ahorrar el CRT si va a ser un no respondedor claro. Y obviamente he dicho que los algoritmos de inteligencia artificial son muy útiles para predecir eventos y podríamos encontrar aquí pues, ejemplos en casi todas las enfermedades. Riesgo de muerte súbita en miocardiopatías, hay algoritmos, riesgo de eventos en canalopatías, riesgo de TUs, hay ya desfibriladores que nos llevan algoritmos para predecir la descompensación de insuficiencia cardíaca, muchos más finos que los que eran inicialmente solo con la impedancia transtorácica, etc. Otro punto que estamos ya aplicando en nuestras vidas y se va a aplicar más seguro es en el procesado de imágenes. Cada día más en las unidades de arritmias tenemos que también procesar imágenes y nosotros, por ejemplo, tenemos a alguien dedicado a hacer las reconstrucciones tridimensionales de los tags y las resonancias que cada vez más las integramos con nuestro sistema de navegación. Pues bien, he puesto este ejemplo, que es un ejemplo reciente, pero hay muchos ejemplos de softwares que basados en algoritmos de inteligencia artificial y machine learning son capaces de segmentar de forma muy precisa
pues las imágenes. Sabéis también que algunos de los próximos ecos intracardíacos que van a aparecer en el futuro permiten hacer también la reconstrucción de forma directa de las cavidades integradas en el navegador gracias a algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Y he puesto como un ejemplo pues un estudio que después analizan la fibrosis de las aurículas, donde se ve que la segmentación automática con ese tipo de algoritmos pues fue también muy sensible y específica para reconstruir este tipo de anatomías y para ganar tiempo a la hora de procesar nuestros estudios en el laboratorio. Otro punto que nadie se le escapa es en los sistemas de navegación. Esto está claro que todo el mundo piensa que ahora, aunque los algoritmos de anotación automática son muy buenos, pueden ser mejorables. De hecho, casi siempre tenemos que parar un momento, sacarnos los guantes o ir con el técnico a terminar de afinar bien cómo anotamos los electrogramas en nuestros sistemas de navegación. Pues esto también se está trabajando para mejorar esos sistemas de anotación con este tipo de algoritmos y aseguro que se van a implantar en breve en la mayoría en muchos de los sistemas de anotación. Hay datos, por ejemplo, de cosas muy complejas que para mí hacerlo manual me es casi imposible. Por ejemplo, identificar los drivers para ablacionar una FA o los rotores, pues hay varios algoritmos que están desarrollados y hay datos en la literatura que son específicos para ese diagnóstico y que aumentan pues, la precisión diagnóstica de ese tipo de señales que son muy complejas de analizar de forma manual. Y ya el último escenario que quería dedicarle un minuto es un escenario distinto. Hasta ahora he hablado de la parte más asistencial, pero hay una parte de gestión y investigación. Hay softwares basados en algoritmos de Deep Learning que nos permiten, por ejemplo, sacar datos de historias clínicas que no están codificadas. Esto es algo que nos pasa a todos. Nosotros tenemos todo el sistema informático informatizado, pero no codificado. A mí me es imposible, con técnicas tradicionales, de poder hacer un ensayo observacional con los datos clínicos, con los datos del sistema informático, porque está picado en el ordenador, pero no está codificado. Pues bien, hay herramientas, este puesto quizás es la más conocida en nuestro medio porque es de desarrollo español, pero hay otras herramientas similares que permiten pues, extraer el texto no codificado y codificarlo de forma automática. Esto permite analizar un alto volumen de datos. Sabemos que habrá siempre un error de codificación, pero que se compensa con este alto volumen de datos. Tengo que decir que nosotros hemos utilizado un poco este sistema y que no solo todo lo que reluce, porque también hay que darle necesita un poco de feedback de validación para ver que el algoritmo está realmente cogiendo bien la información y hay que dedicarle unas horas también de forma manual. Pero como mínimo sí que permite hacer algo que sería impensable hacerlo de forma manual a un alto volumen. Y luego también algunas de las empresas que trabajamos habitualmente pues ofrecen herramientas de gestión de nuestro día a día del laboratorio y en esas herramientas de gestión pues incorporan algunos softwares basados en inteligencia artificial, por ejemplo que se ha presentado recientemente y que nos permite analizar, por ejemplo, los mapas obtenidos con el sistema Carto con algoritmos de inteligencia artificial para sacar todo de datos que no se sacan directamente del mapa, ¿no? Y, por ejemplo, ya sea para hacer estudios clínicos o, por ejemplo, para aumentar la eficiencia de nuestra unidad. Pues si nosotros sabemos que, por ejemplo, siempre que vamos a hacer una reablación de fibrilación auricular, el gap lo tenemos en la cara anterior porque el operador pues allí nos apoya bien o lo que sea, pues con ese tipo de software pues, va a facilitar sacar estas conclusiones y cambiar quizás nuestra forma de actuar. Luego, he presentado cosas muy bonitas todas, pero todo tiene sus limitaciones. Como he dicho antes, no es solo todo lo que reluce y la inteligencia artificial pues, tiene sus limitaciones como la tiene cualquier sistema estadístico, cualquier sistema informático. Los algoritmos están sujetos a ruido, a sesgos, es decir, a veces puedes sacar asociaciones que sean espurias y no tiene que ser de causalidad y, por lo tanto, todo eso hay que analizarlo con cuidado. Antes ya lo he dicho, siempre que se hace un modelo con un algoritmo de ese tipo hay que validarlo después en nuestra población y en otras poblaciones. No quiere decir que si se hace un algoritmo en Estados Unidos sea aplicable directamente a la población en nuestro medio, como esto pasa también en otros tipos de modelos estadísticos. Un punto importante es que parece que todo lo que es inteligencia artificial y todo lo que es nuevo es mejor y no siempre es mejor. A veces modelos clásicos son igual de fiables y más sencillos que cosas tan complicadas como esos algoritmos neuronales, que para desarrollarlos bien necesitamos una gran cantidad de datos,
Y a día de hoy probablemente pues tenemos un problema en cuanto a la gestión y las leyes de protección de datos. Es muy difícil que yo pueda hacer un estudio utilizando todas las historias clínicas de España. Esto no está desarrollado. Seguramente en los próximos años tendrá que salir legislación que pueda hacer ese tipo de estudios en el futuro cuando tengamos las herramientas, ¿no? Y la otra cosa que para mí es una limitación relativa, ¿no?, es que yo sé cómo analizar un ensayo clínico, lo tengo muy claro, lo que tengo que mirar, los pros, los contras, pero claro, como médico, ver si un algoritmo está bien programado o no está bien programado, esto me va a costar mucho. Yo cuando leo un trabajo hecho con inteligencia artificial, pues no sé bien qué es lo que tengo que ver para saber si el trabajo es fiable o no es fiable, o si está bien hecho o no está bien hecho. Ya para concluir, quería saber dónde pienso yo que estamos en esta carrera de la inteligencia artificial. Probablemente estamos en los inicios, las aplicaciones son mucho mayores de las que estamos utilizando a nuestro día a día, aunque ya las estamos utilizando. Lo que no sé es hasta dónde llegaremos, no sé si va a cambiar el tipo de medicina basada en la evidencia, no sé si nos va a sustituir en parte al trabajo de los médicos, espero que no sustituya del todo, pero lo que sí sé es que nosotros tenemos que estar ahí pues para poder aprovechar al máximo y crear al máximo ese futuro que nos da la inteligencia artificial. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaume. Vamos a dedicar ahora unos minutos para hacer la discusión. Si alguien de la audiencia quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Bueno, yo te quería preguntar, nos lo has puesto muy bonito todo. Realmente son herramientas probablemente muy potentes, pero ¿realmente está preparado nuestro sistema sanitario para atender? Imagínate que empiezan a llamarnos todos los pacientes que tienen Apple Watch cuando tienen fibrilación auricular. Yo no sé en ese caso qué hacéis vosotros, pero me parece también un peligro. No entra tanto en la inteligencia artificial, sino en los gadgets que tienen los pacientes, que tienen este tipo de algoritmos. Lo que ha pasado ahí es que ha pasado... Una cosa es aplicar la inteligencia artificial a problemas médicos que tenemos e intentar solventarlos, pero lo que ha pasado en esto es que ha ido al revés. La industria ha creado unos algoritmos, unos dispositivos que la población que no están indicados de forma médica y que les dan información médica. Y gestionar esto es muy complicado, la verdad. Y habrá que adaptarse de alguna forma. De momento, a nosotros tenemos consultas, pero aún es un número razonable. Pero faltarán hacer estudios de cómo manejar a estos pacientes. De hecho, creo que en la ERA salió unas recomendaciones de cómo manejar las alarmas que dan los dispositivos de control de frecuencia cardíaca, y seguramente pues hay que aplicar el sentido común. Si un paciente de bajo riesgo, pues intentar no tranquilizarlo. Si es un paciente de alto riesgo, pues probablemente tengas que hacer alguna exploración añadida que no sabemos nunca, o habrá que ver si eso es coste eficaz, ¿no? Bueno, nada, primero, sobre todo, agradecerte, Jaume, por la explicación tan brillante que nos has hecho de un tema tan aparentemente complejo y que nos lo has transmitido de forma que nos has hecho entenderlo muy bien. Y nada, en principio, a mí me da la sensación de que todos estos algoritmos es algo que a priori lo vemos tal como nos lo presentas y parece que es algo futurista, pero la mayor parte de ejemplos que has comentado, o muchos de ellos, son ejemplos que ya tenemos alrededor, que ya están entre nosotros. Entonces, ¿cómo ves que va a ser la velocidad de implantación de todos estos elementos, toda esta tecnología? Como todo lo tecnológico va muy rápido y nos tendremos que adaptar. Ahora tenemos, yo creo que la mayoría de ejemplos que hemos puesto son ejemplos de que nos hacen predicciones. Ahora tendremos que entrar, eso seguirá evolucionando y irá mejorando la precisión de esos algoritmos. Pero ahora tenemos estas predicciones, tendremos que saber qué hacemos con ellas. Una vez tienes una predicción, cómo actuar. Y esto yo creo que es lo que costará más, ¿no? Si tú tienes un algoritmo que te avisa que un paciente va a hacer FA, pues tú tendrás que demostrar de alguna forma, con algún ensayo o tal,
qué actuaciones tienes que hacer este paciente para cambiarle el pronóstico, ¿no? Y esto yo creo, pues digo que estamos, creo, en el principio de la carrera, ¿no? Tenemos ahora algunos algoritmos buenos que nos predicen, que nos ayudan en algunas situaciones, pero que tendremos que ver cómo las aplicamos y qué hacemos. Y nos queda mucho camino por hacer. Muy bien, muchísimas gracias. Pues no sé si hay alguna pregunta más entre el público. Si no, vamos a pasar a la siguiente ponencia, que la va a hacer la doctora. La siguiente ponencia la va a hacer la doctora Lola Villagrad. Más de 15 años de monitorización domiciliaria, pasado, presente y futuro. ¿Qué ha cambiado tras una pandemia? ¿Qué se quedará? Buenas tardes. Bueno, pues en los próximos minutos vamos a revisar un poco cómo se ha desarrollado la monitorización domiciliaria y en qué punto nos encontramos y cuáles son las perspectivas para el futuro. En realidad, la tecnología de monitorización domiciliaria en su forma más rudimentaria es antigua, se inicia en los años 70, pero no es hasta principios de este siglo, hasta el año 2001, que se implementa la primera plataforma completamente automática que, además de realizar retransmisiones programadas que sustituyen potencialmente a las presenciales sin ningún tipo de intervención por parte del paciente, envía alertas preespecificadas que nos informan sobre posible disfunción de dispositivos y eventos que pueden ser relevantes desde el punto de vista clínico. Y en los últimos 15-20 años pues, se ha publicado numerosa evidencia que avala la seguridad y la eficacia de esta tecnología en todo tipo de dispositivos, además de en holter insertable también. Y podemos decir que es segura y no inferior al seguimiento convencional, permitiéndonos detectar de manera precoz los eventos, evitando visitas a consulta y a urgencias y reduciendo hospitalizaciones y también los costes que de estas se derivan. Además, parece que podría incluso mejorar la adherencia de los pacientes al seguimiento y a la implicación en su propio seguimiento. En estas gráficas que resumen los resultados de dos grandes estudios aleatorizados en portadores de DAI, el CONNECT y el TRUST, podemos ver cómo los pacientes con monitorización remota, representados en azul, tienen por una parte una reducción importante en las visitas presenciales, una reducción muy significativa en los tiempos de actuación desde que se detecta un evento hasta que nosotros hacemos algo al respecto, que puede llegar a reducirse hasta de 22 a 4 días, y además parece también que tienen menos pérdidas de seguimientos. Es evidente, además, en los portadores de DAI que reducimos los choques inapropiados al detectar disfunción de cables, subtaquicardias supraventriculares y de esta manera prolongamos la longevidad de baterías, la calidad de vida de los pacientes mejora. No podemos aseverar que tiene un impacto positivo en términos de reducción de mortalidad, porque los resultados de los estudios son muy contradictorios e incluso los metaanálisis tampoco acaban de ponerse de acuerdo. Y más recientemente pues, tenemos la posibilidad de predecir incluso descompensación de insuficiencia cardíaca a través de algoritmos multiparamétricos que se basan en la variación de la impedancia transtorácica y otra serie de variables, y por supuesto es una herramienta esencial para la detección de fibrilación auricular silente que permite anticoagular precozmente y prevenir eventos embólicos. Ya en 2015, en este consenso de expertos, recomiendan activar la monitorización domiciliaria en todos los dispositivos que dispongan de ella y hacer un seguimiento que combine remota con seguimientos presenciales. Y aunque dicen que no podemos saber a ciencia cierta cuál es el momento ideal de iniciar el seguimiento domiciliario, probablemente cuanto antes mejor y mejor en el momento del implante. Más recientemente, las últimas guías de estimulación cardíaca nos recomiendan que en el seguimiento de marcapasos utilicemos la monitorización domiciliaria, que nos permite espaciar más los seguimientos presenciales, especialmente para aquellos pacientes que no pueden acudir con facilidad a consultas o en aquellos sistemas en los que algún componente haya sido sujeto a un recall. Además, también podría llegar a plantearse espaciar los seguimientos incluso hasta 24 meses, e incluso se han diseñado estudios para valorar qué pasaría si el seguimiento de algunos dispositivos se hiciese exclusivamente de manera remota. En este estudio, en el que el seguimiento fue a 24 meses, se redujeron las visitas presenciales y la carga de trabajo de la unidad y resultó coste eficiente.
Pero ¿qué pasa en la práctica clínica? ¿Realmente estamos trasladando a nuestras estrategias de seguimiento los resultados de todos estos estudios? Pues parece que no. Esto es una encuesta de la ERA, que ya es antigua, se publicó en 2013, en la que se recabaron los datos de activación de remota en centros de alto volumen, y una cuarta parte jamás utilizaban la remota en absoluto y la mayoría no lo utilizaban, sobre todo en marcapasos, porque la percepción subjetiva de los profesionales era que realmente en marcapasos no les parecía útil ni tampoco les parecía coste eficiente. Sin embargo, en DICE y en Resynchro sí que les parecía útil y sí la utilizaban más. Esto es un registro americano ya bastante antiguo también, de 2008 a 2011 se reclutaron todos los implantes consecutivos y de ellos 270.000 tenían posibilidad de activación de remota. Ni en el 50% de ellos se llegó a activar. Y además la mayoría de los pacientes en los que la remota estaba activada, la adherencia no era buena, los pacientes no tenían un tiempo de monitorización que se considerase óptimo. Sin embargo, cuando analizaron la supervivencia, sí que vieron claramente que la activación de remota se relacionaba con mejor supervivencia en el registro, que cuanto mayor tiempo de monitorización, además mejor, y que este efecto se obtenía de forma conjunta y también de manera en cada subgrupo de dispositivos, incluso en los marcapasos. Y en este escenario más o menos nos encontramos cuando en 2020 pues, llega la pandemia y de la noche a la mañana tenemos que prácticamente cerrar los hospitales, no podemos ver a los pacientes de manera presencial y entonces pues en algunos centros nos ponemos a activar la remota de los marcapasos como deprisa y corriendo a todos los marcapasos. Y nos preguntamos si en otros centros estarían haciendo lo mismo. Así que a través de los datos de la SEC registramos los implantes y activaciones de remota en la época peripandemia, de 2018 a 2021, por comunidades. Y, pues, lógicamente, se observa como en 2020 el número de implantes cae significativamente, al tiempo que la activación de la remota prácticamente se duplica. Y que este impacto fue máximo en marcapasos, porque previamente a la pandemia apenas el 15% de los marcapasos en este país tenían activación de la monitorización remota. En 2021 se recuperan los implantes, pero la tendencia sigue siendo al alza en activación de remota, por lo tanto parece que el cambio puede haber llegado para quedarse. Estas gráficas vienen a ilustrar lo que os acabo de contar, como a partir de en marzo de 2020 caen los implantes, se disparan las activaciones de remota en marcapasos y también en desfibriladores y en resíncros. Y por comunidades autónomas pues se tienen datos muy dispares. Hay comunidades que ya antes de la pandemia utilizaban mucho la remota, en otras apenas nada. En general, en todas ellas la tendencia es al alza progresivamente a partir de 2020, tanto en marcapasos como en DICE, en los que ya el uso de remota era muchísimo mayor. Entonces, ¿por qué no utilizamos más la remota? ¿Cuáles son los factores que nos limitan a la hora de decidirnos a utilizar este recurso? Pues, por un lado, la manera en que hemos hecho siempre las cosas. Tenemos unas estructuras de seguimiento de dispositivos que muchas veces tienen décadas y introducir cambios a veces es difícil. Además, la sensación de que esta es una actividad que no se reconoce suficientemente ni por los centros ni por las administraciones sanitarias y que muchas veces puede ser incluso una actividad un poco sumergida. A veces no tenemos agendas específicas de monitorización domiciliaria y es una actividad que parece que no cuenta. Y, por lo tanto, nos sentimos que no tenemos suficientes recursos humanos para poder atender la altísima demanda que nos supone las alertas de la remota. Necesitamos enfermería especializada, necesitamos cardiólogos, personal administrativo y tampoco tenemos sistemas técnicos que nos permitan de una manera eficaz pues unificar los seguimientos y filtrar correctamente el exceso de información. Y de alguna manera parece que la remota, más que venir a quitarnos trabajo, parece que viene a enterrarnos en un montón de trabajo que antes no teníamos. ¿Por qué? Porque esta es la gestión, digamos, actual que hacemos de las alertas. Tenemos varias plataformas, cada una de ellas transmite de manera independiente, tenemos que revisarlas con sus particularidades, todas funcionan diferente, clasifican de manera diferente y envían muchísimas alertas, de las cuales hasta un 90% son falsos positivos, pero tenemos que revisarlas muchas veces de una en una para decidir si son o no son algo ante lo que tenemos que actuar. Incluso a veces acabamos desconectando alertas para no verlas.
Y además supone una sobrecarga de trabajo posterior, porque nada de esto nos conecta directamente con la historia clínica electrónica ni con los sistemas de citación. Hay que llamar a los pacientes por teléfono, tenemos mucha dificultad para contactar con otros profesionales, otros cardiólogos, otros servicios que tengan que actuar a raíz de lo que nosotros estamos viendo. ¿Y cuál sería el futuro? Pues el futuro pasa por optimizar este flujo de trabajo, pasa por integrar probablemente toda la información de todos los fabricantes en una única web que homogeneice la manera en que se reciben las alertas, que además un análisis mucho más eficiente de los datos, que permita un filtrado de alertas utilizando algoritmos de inteligencia artificial que algunos ya se están evaluando, de manera que nosotros recibamos únicamente aquellas alertas sobre las que realmente deberíamos actuar y facilitar los flujos de trabajo posteriores. Pues que todo esto se integre en la historia clínica y en el sistema de citaciones, que involucremos incluso más a los pacientes en el propio seguimiento de su dispositivo. A este respecto ya se están desarrollando aplicaciones para los smartphones que pueden tener utilidades, pero también nos dan miedo porque hasta qué punto queremos que los pacientes reciban información y qué información nos interesa que reciban los pacientes para que no suponga una sobrecarga extra de trabajo. Y, por supuesto, que mejor explotación de los datos y mejor colaboración con otros departamentos. En definitiva, la monitorización domiciliaria es un recurso muy seguro, eficaz y complementario al seguimiento presencial en los dispositivos, pero a pesar de la evidencia está infrautilizado, especialmente en marcapasos. Sin embargo, a partir de la pandemia se ha impulsado un cambio muy sustancial en las estrategias de seguimiento que probablemente se va a quedar. Pero para que sea factible mantenerlo vamos a necesitar optimizar flujos de trabajo e implementar mejoras técnicas para que la gestión de la información sea mucho más eficaz. Muchas gracias. Muchas gracias, Lola. Bueno, si os parece, como habíamos comentado al principio, la discusión la dejaremos para el final. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente ponencia, que es del doctor Juan Manuel Fernández. Entonces, nuevas soluciones alrededor del dispositivo implantable y hacia la gestión única de los datos. Buenas tardes. Bueno, lo primero, agradecer al comité organizador y a la asociación, pues el hecho de haberme invitado. El título ya es un poco, bueno, nuevas soluciones alrededor del dispositivo implantable y hacia la gestión única de los datos. Aquí cabe prácticamente todo, voy a hablar de todo. Yo lo he planteado como una continuación prácticamente a lo que Lola ha estado diciendo y en ese sentido a lo mejor se solapan algunas de las cosas que voy a decir. No tengo conflicto de interés a este respecto y vamos a hablar básicamente de estos puntos que vamos a ir desgranando poco a poco. Ahora mismo la situación actual o de dónde venimos, pues todos las conocemos. Lola lo ha expuesto muy bien. Venimos de un pasado en el que tenemos una consulta de marcapasos en la que existen múltiples dispositivos, múltiples programadores, cada uno de un fabricante y que hacen que nuestras consultas se parezcan a este galimatías que todos conocemos. Efectivamente, esto ha ido cambiando mucho. En la monitorización presencial todos sabemos los problemas que esto deriva, ¿no? Múltiples programadores, formatos, impresión en papel, escasa o nula interconectividad entre ellos, hay problemas para volcado en historia clínica, sobre todo en la historia clínica electrónica, o introducirlo en la base de datos hospitalaria, se duplica, se pierde información, problemática para el paciente, dos desplazamientos innecesarios. Muchas veces pasamos consulta y a lo largo de la consulta no hemos modificado para nada la vida del paciente, sencillamente hemos documentado que aquello funciona y punto. Y bueno, y la pérdida de inmediatez y demás. A partir de ahí se desarrolla la monitorización domiciliaria que pensábamos que iba a solventar gran parte de estos problemas, pero resulta que casi que en algunos casos lo ha multiplicado. Cada uno de sus fabricantes tiene diferentes dispositivos con diferentes plataformas que dan diferentes informes en diferentes páginas web y al final son problemas que no están resueltos. Como digo, se multiplican los dispositivos, transmisores, app, páginas web, informes, plataformas y las alertas, el manejo de las alertas que nos trae locos.
Entonces, bueno, pues se multiplican los problemas. A pesar de todo, reconocemos, y es obvio, que la monitorización domiciliaria es útil por este tipo de cosas, porque podemos tener información en el momento de alertas como la pérdida de resincronización, taquicardias ventriculares, arritmias, monitorizar la evolución de una fibrilación auricular en un paciente que nos preocupa porque hemos quitado la anticoagulación, en fin, por múltiples motivos, ¿no? Y hay estudios, como ha dicho Lola, que lo han documentado y lo han reconocido con evidencia clínica suficiente en estos últimos años. Pero claro, el tema de la multiplicidad de plataformas hace que estemos trabajando con formatos diferentes, páginas web muy parecidas, porque todas en el fondo al final son una concatenación de pacientes, de alertas y de datos que nos abruman en muchos casos, y con una cantidad de alertas tremenda que, como dice Lola, a veces nuestra labor es incluso apagarlas porque nos tienen locos, ¿no? Todas son parecidas, pero al final van a diferentes lugares, ¿no? El funcionamiento es muy similar en todas las plataformas de monitorización domiciliaria que hasta este momento, bueno, hasta ahora hemos trabajado, ¿no? La solución a esto, pues también lo ha comentado Lola, plataformas multifabricantes. Y de ahí salen algunas, voy a poner un par de ejemplos de probablemente las más implantadas, que intentan unificar en un único sistema de seguimiento toda esa información que antes recibían tanto de los programadores como de la monitorización remota de todos los fabricantes. Entonces, por ejemplo, es uno de las plataformas, la plataforma Enigma, de manejo de dispositivos implantables, que lo que hace es pues volcar toda esa información proveniente tanto de programadores de los dispositivos como de los sistemas de monitorización remota y en una plataforma única que además se puede interconectar y se puede volcar en la historia clínica del hospital. Estos son todos la enorme cantidad de ventajas que nos prometen y básicamente pues el funcionamiento es el que os he comentado. Esta es otra, exactamente el objetivo es el mismo, reunir en una misma plataforma e integrarla en la historia clínica del hospital toda esa cantidad de información que antes nos venía por disgregada, ¿no? Y esta es otra de las plataformas que bueno, nos ayudan con este proceso. Creo que por ahí va el futuro porque, como se ha dicho, desde el año 2020, en que no ha cambiado no solamente el modelo de funcionamiento de la consulta de marcapaso y de las unidades de arritmia, sino de la medicina en general, y se ha potenciado, o hemos visto que tenemos que potenciar todo aquello que se pueda hacer por telemedicina, y aparte la tecnología y la industria nos lo está casi imponiendo, pues tenemos que caminar probablemente hacia estos modelos. Y a partir de ahí han surgido proyectos más ambiciosos, que ya no solamente se quedan en lo que es el manejo de los dispositivos del ritmo, sino que se hace extensivo al resto del servicio de cardiología. El Enigma, a su vez, se puede aplicar a todos los módulos o todas las áreas del servicio de cardiología. Y dado que es una especialidad que recibe datos pues, de dispositivos, de imagen, electrocardiógrafos, polígrafos, etcétera, etcétera, todo eso al final se puede condensar y se puede usar. Entonces, pues la idea es exactamente esa, recibir toda esa información que en cardiología manejamos y integrarla no solamente en lo que se refiere a dispositivos implantables, sino al resto de actividades del servicio. Incluso con todos aquellos dispositivos que en principio no están preparados, pues con una sencilla llavecita tipo USB se consigue exportar toda esa información. Y esto es aplicable, como digo, a todos las secciones de un servicio de cardiología. E incluso, bueno, en lo que a nosotros nos concierne, desarrolla dos módulos, el Enigma CRM y Enigma de electrofisiología, que intentan facilitarnos el trabajo.
tiene también pues aquí para hemodinámica y no se queda solo ahí, sino que es más ambicioso aún, intenta llegar hasta la gestión de materiales, explotación de datos, etcétera, etcétera. Otro sistema que también es basado en el mismo principio, que nace con la idea de dar un apoyo en el seguimiento de dispositivos, pero al final termina extendiéndose a toda la cardiología, es este, el Mediconet, gestionado por otra empresa. De la misma forma que surge como una plataforma de concentración de todas las plataformas previas de los distintos fabricantes, y esa es la idea inicial, pues se va desarrollando hasta convertirse en un programa integral. Pues en cuanto a procedimientos de electrofisiología, nos ayuda en la gestión de informes y en el manejo de la información, y de la misma forma en los dispositivos implantables, donde tenemos toda la información en una única plataforma que bebe, digamos, de las otras. No solo eso, sino que estas plataformas nos permiten luego un análisis muy sencillo de los datos, donde intervienen algoritmos de inteligencia artificial que ya están incluidos en nuestra práctica diaria, como ha contado Jaume, y no solamente hacemos un análisis, o pueden hacer un análisis básico de la clínica, sino que prácticamente podemos configurar y podemos tener una lectura en tiempo real de cuál es nuestra actividad en todos los órdenes, en cuanto a la organización también, en cuanto a la economía, el material, en fin. De aquí se podría sacar, bueno, esto evidentemente son armas muy poderosas, si están plenamente desarrolladas, obviamente el futuro que prometen, desde luego, es atractivo, ¿no? Esos son ejemplos de los análisis de datos que permiten, como digo, es personalizable a medida, digamos, de cada análisis que queramos llevar en cada momento, permite un volcado directo en los registros nacionales y permite gestionar bases de datos para investigación, actividad, formación, etcétera. A día de hoy, la implantación de este sistema, por ejemplo, tampoco está muy extendida, pero sin duda yo creo que esto va a ir creciendo. Y bueno, como se hablaba también de otras soluciones, este es bueno, pequeños añadidos a lo que hacíamos hasta ahora, la posibilidad de monitorizar remotamente, pero no con un dispositivo que esté conectado o esté ligado a un dispositivo de paciente, sino poder hacer monitorización remota en centros de salud, en áreas de urgencia y en lugares alejados de nuestra consulta, ¿no? Han surgido incluso, en respuesta a lo que comentabais del paciente que llama por la FA que le ha saltado en el Apple Watch, bueno, pues aquí exactamente lo mismo. Muchísimos pacientes que comentan cosas relacionadas con la monitorización remota, pues también la industria se nos ha adelantado y ya hay plataformas que establecen sistemas de call center que informan a los pacientes de las incidencias más habituales y que muchas veces no son problemas médicos y que nos sobrecargan a nosotros de trabajo. En definitiva, bueno, las conclusiones. Yo pienso que la monitorización remota de dispositivos ha sido el embrión de esta revolución tecnológica y digital y que ahora mismo estamos en el principio de todo esto, que la cardiología, por las características propias de la especialidad, es probablemente una de las áreas donde más va a crecer esta revolución y lo veremos en los próximos años. Pero esto ya a título personal y opinión personal, creo que debemos seguir siendo médicos, no perder las raíces, no perder el fonendo y no dejar que la tecnología nos invada, ¿no? Y a la vez pues irnos adaptando a este entorno que cada vez más complicado. Y nada, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Manuel. A continuación, tenemos una ponencia que tiene por título ¿Qué pueden o deben ofrecer nuestros departamentos de sistemas de los hospitales?, que la va a llevar a cabo el doctor Francisco Javier García Seara del Hospital General de Santiago de Compostela. Buenas tardes a todos y, en primer lugar, agradecer a la
organización, el habernos invitado a estar en esta sesión sobre inteligencia artificial e sistemas de información de hospitales, que, como vemos, es muy importante. ¿Qué deben ofrecer nuestros departamentos de sistemas? Más de lo que nos ofrecen. ¿Qué pueden ofrecer? Muchísimo más de lo que nos ofrecen. Esta es la realidad. Las posibilidades son mucho mayores que lo que tenemos al día de hoy. Quiero daros un flash, como esto va de inteligencia artificial, un poquito de mi opinión al respecto. Machine Learning se puede considerar una disciplina de la inteligencia artificial por la que se buscan patrones sobre datos masivos que permitan hacer análisis predictivos. Y el Deep Learning es un subconjunto, una parte del Machine Learning que se basa en la creación de redes neuronales artificiales, muchas veces complejas, en capas, pero que esto ya está en el día a día. Por ejemplo, en el reconocimiento facial de los móviles es una aplicación de Deep Learning. Por tanto, las aplicaciones están ahí. En electrofisiología, pues tanto en la detección de fibrilación auricular como en la posibilidad de, a través de un electrocardiograma en ritmo sinusal, prever o tener la capacidad para prever qué paciente va a desarrollar fibrilación auricular y, por supuesto, ya en las imágenes avanzadas, en las imágenes en 3D, están aquí ya en nuestro medio. De tal manera que mi visión es que en la próxima década no es que la inteligencia artificial vaya a reemplazar a los médicos, serán los médicos que no usen la inteligencia artificial o que no se adapten los que sean reemplazados por aquellos que sí la usan. Y ya vamos a entrar en materia, en el tema. He hecho este esquema respecto a lo que nos pueden ofrecer los sistemas de información de los hospitales a los arritmólogos. 3 aspectos, uno de gestión y le voy a llamar de salud pública, de gestión macro. Otro de asistencia, integrado sobre todo en los procesos asistenciales y para la mejora de las decisiones clínicas. Y un tercer aspecto de investigación que es un poquito más problemático, pero comentaremos algunas pinceladas. En cuanto a la gestión de salud pública, pues no cabe duda que la gestión de datos aquí nos ofrece una información muy valiosa. Pues, por ejemplo, la incidencia acumulativa a los 14 días del COVID nos permitía prever cómo iba la evolución de la enfermedad y hacer los cambios asistenciales oportunos al respecto. Y así como nos permitía prever las olas siguientes, tanto en la patología aguda que no se ha atendido, como en un poco en el peor trato que han tenido las enfermedades crónicas durante el COVID, que nos van a dar una ola subsiguiente. Esto todo se puede prever si los datos se analizan adecuadamente. Por tanto, datos en gestión macro, en gestión de salud pública, muy importantes. Segundo aspecto es en la asistencia. Primero de todo, vamos a hablar del cuadro de mandos, que es un conjunto de herramientas, de datos, de gráficos que se usan en las empresas para tener una imagen objetiva del estado real de la empresa y así tomar decisiones. Esto también se puede hacer en sanidad. Nosotros podemos tener datos de las consultas que hacemos y compararnos con el año previo. Podemos tener datos tanto de enfermería como de médicos y podemos tener datos de altas, porcentaje de altas que damos. Esto es desde un punto de vista descriptivo y es muy útil. Sin embargo, mucho más útil es la posibilidad de tener datos que nos permitan compararnos con nuestros pares y a partir de esta comparación poder hacer un análisis y mejorar. Esto lo hizo el National Institute of Cardiovascular Outcomes Research en 2011 en el Reino Unido y se observó que había una reducción en la mortalidad de aquellos pacientes que iban a un reemplazo valvular aórtico aislado desde el 3,2% al 1,6% solamente con el hecho de hacer públicos los datos. Y vemos que esto siguió ocurriendo a lo largo del tiempo y a pesar de que los pacientes tenían mayor comorbilidades por un Euroscore logístico mayor, como se indica en la curva roja, la mortalidad seguía decreciendo. Por tanto, tener esta información, incluso publicarlo, hace que todo el mundo que está responsabilizado tome decisiones en mejoría de la salud de los pacientes. Pero ¿qué pasa en nuestro medio? En nuestro medio también. Esto es una publicación de un periódico de tirada nacional año 2014 que daba datos no hospitalarios, datos de la Sociedad Española de Cardiología de 2011, el registro Incardio. Había una variación de más del 50% en cómo se trataban los infartos en nuestro país y de tal manera que aquellos que tenían un programa dedicado de atención al infarto de miocardio les iba mejor. Aquello fue una revolución y permitió tomar decisiones para la mejora de atención a estos pacientes. Pero esto no nos queda tan lejano. Recientemente, año 2019, se publica
ya en Revista Española de Cardiología, ya no un periódico, sino en Revista Española de Cardiología, y teniendo en cuenta datos de hospitales, el conjunto mínimo básico de datos, se publica la mortalidad de 417.000 pacientes en el año 2014 y se observa que en la Comunidad Canaria existe un 25% de exceso de mortalidad tanto en diabéticos como en no diabéticos, y es de las pocas comunidades que no había mejorado su mortalidad del infarto de miocardio respecto a 2007. Por tanto, trabajo para hacer, hay que ver por qué ocurre esto y qué soluciones hay. Os hablaba del conjunto mínimo básico de datos. Esta es una base clínica administrativa de obligado cumplimiento del Sistema Nacional de Salud que lo que recoge son datos demográficos de los pacientes, como la edad, el sexo, y datos clínicos como el diagnóstico principal del ingreso hospitalario, diagnósticos secundarios, mortalidad, reingresos a 30 días, etcétera. Lo que recoge esta base de datos es todos los episodios asistenciales de cada paciente y poquitas variables, pero digamos que de una manera constante. Se codifican adecuadamente según el CIE 10 y se puede asignar un peso en función de la complejidad de estos episodios para que se puedan comparar con otros episodios, otros procedimientos de otras especialidades por medio de los GRDs, que son los grupos relacionados al diagnóstico. Y últimamente ha habido un avance y es que se permite la validación de todos estos datos del conjunto mínimo de datos casi a diario para que los datos sean realmente fiables, porque había a veces problemas en la calidad de los datos. Bien, os hablaba de asistencia y los procesos asistenciales. Lo que nos ofrecen los hospitales para la medición en los procesos asistenciales es básico. Este es nuestro proceso asistencial de 2014. Fijaos, a la izquierda tenemos cómo entran los pacientes con fibrilación auricular en nuestro entorno. Generalmente entran desde atención primaria. A la derecha vemos que los que entran desde urgencias hospitalarias, son los dos grandes puntos de entrada, y entran a cardiología y a hematología, que son realmente los que van inicialmente a llevar el tratamiento antitrombótico y el tratamiento antiarrítmico o de estrategias de control, ¿no? Esto lo hago un poquito más grande. En cardiología pueden ir a una consulta de acto único de primera vez o una consulta de seguimiento si el paciente ya se ha visto. Posteriormente, si el paciente se estabiliza, vuelve de nuevo a atención primaria y cuando hay una inestabilización, vuelve de nuevo a cardiología. Este es nuestro ejemplo. Nosotros hicimos este proceso con 4 aspectos fundamentales que queríamos medir: la accesibilidad de todos los pacientes a la atención de fibrilación auricular, ver la adecuación al diagnóstico y tratamiento inicial, esto se hacía fundamentalmente en atención primaria, ver la optimización del tratamiento y la prevención de eventos. Pues para eso creamos unos indicadores, y estos indicadores los tenemos que ver. Los dos primeros, estos 2 indicadores, son de atención primaria, pues el número quiere decir los pacientes que son diagnosticados por ellos con fibrilación auricular y están bien diagnosticados. Para eso vamos al Código Internacional de Atención Primaria, CIAP-K, que es una letra que indica enfermedades cardiovasculares, y 78, que es fibrilación auricular. Y también podemos ir al Sistema de Información de Atención Primaria y de Anticoagulación. Bien, los otros 2 siguientes de proceso asistencial, estos 2 o estos 3 indicadores, pues lo que nos indican es el porcentaje de estos pacientes que ellos mandan para que se evalúen en cardiología y en hematología. Lógicamente, si en el proceso asistencial los ponemos, tiene que ser un porcentaje alto de pacientes, ¿verdad? También podemos ir a verlos por medio de esta codificación a los sistemas de información de atención primaria. Seguimos, pues la accesibilidad de los pacientes, pues no queremos que pasen más de 21 días hasta que le vea el cardiólogo o 15 días el hematólogo. Bueno, pues esto nosotros lo cumplimos bien en 2014 y sucesivos. Hematología tuvo ahí varios problemas, de hecho ellos han creado una e-consulta para solucionar esto. Y por último, queremos ver que si los pacientes están bien o mal anticoagulados, y también vamos a los sistemas de información de atención primaria y a los programas de hematología. Por tanto, en esos aspectos es fundamental lo que nos ofrecen los sistemas de información de los hospitales. Y esto es lo que constituye el círculo virtuoso de la calidad. Hay que medir con registros habitualmente, compararnos, hacer benchmarking con nuestros pares para poder detectar las disfunciones, mejorarlas y acreditarnos. Pero también los datos nos permiten mejorar en las decisiones clínicas, y esto ya tiene que ver algo más también con inteligencia artificial. Fijaos, este es un trabajo ya de 2003 que recoge el porcentaje de órdenes terapéuticas por encima de la dosis máxima de un fármaco. Se crea un programa de inteligencia artificial, un sistema computerizado, se introduce en el hospital y este programa recomienda una dosis y unas posibles dosis adecuadas, pero no es de obligado cumplimiento. Aún así, se reduce un 80% el porcentaje de órdenes terapéuticas que excedían el valor máximo recomendado para un fármaco. Y esto último son los sistemas de apoyo a la decisión clínica, muy importantes.
sobre los datos demográficos de un paciente y datos clínicos, se pone la aplicación del conocimiento a un algoritmo y aparecen unas recomendaciones de diagnóstico y de tratamiento. Esto, hay una startup que se ha desarrollado en Santiago, un cardiólogo compañero nuestro y un digestólogo lo han puesto en marcha para aplicar el conocimiento, las guías de práctica clínica de las especialidades sobre un modelo computerizado que da unas recomendaciones personalizadas de diagnóstico y de tratamiento. ¿Y qué tenemos? Y la información, los sistemas de información como barrera. Claro que los hay como barreras. Voy a poner un ejemplo muy en relación con la presentación anterior. Nosotros, cuando iniciamos el sistema de monitoración remota en nuestro hospital, lo que pretendíamos, teníamos muy claro que queríamos integrar proveedores, pacientes y usuarios en una misma plataforma. Decidimos que sea Mediconet. Vamos a nuestro sistema de información y nos dicen que nada, que por aquí no podemos pasar porque esto requiere una ventana privada al sistema, a la historia clínica electrónica, que no están dispuestos a hacerlo. Bueno, es una barrera, porque realmente todo el mundo está yendo por aquí. Nos han dado una alternativa. La alternativa que nos han dado es crear una plataforma que se llama Telea, Teleasistencia, que va a integrar todos los proveedores en esta plataforma. Vamos a poder crear variables clínicas, alertas, y esto va a ir directamente a la historia clínica electrónica. Lo que sale de Telea va directamente a esta historia clínica electrónica que en nuestro medio se llama Janus, a la versión más moderna que se llama Janus 5. Y un paso más, que esto debería estar, como decía anteriormente, dentro de un GIS cardiológico que integre toda la cardiología. Y por último, aparece un mensaje también automatizado de cómo ha sido esa revisión. Intentar automatizar en lo posible todos los datos y todas las decisiones. Por último, nos queda la investigación. Y en la investigación yo soy un poquito más pesimista, porque la historia clínica electrónica se ha orientado hacia la asistencia de una manera muy clara y menos hacia la investigación. Porque la Ley de Protección de Datos está dificultando mucho la aprobación de proyectos por los comités éticos de investigación clínica, porque usan datos retrospectivos de gente que se ha muerto y de la que no podemos tener consentimiento. Porque estos proyectos tienen que estar alineados con la Administración sanitaria, si no vas a tener un problema, como es todos estos proyectos que dicen que puede ser una sobrecarga de coste y que están analizados con lupa antes de darle el visto bueno. Simplemente algunas veces solo para consulta, como pueden ser estudios con Holter insertable. Y las sociedades científicas creo que tienen que estar aquí para realizar estudios independientes donde la Administración no lo posibilite. Un ejemplo donde se alinean todos, la Administración, los servicios, etcétera, es en nuestro proyecto de la e-consulta. La e-consulta reunió a 47.000 pacientes que tuvieron una visita cardiológica entre 2010 y 2020 y analizamos el punto en que se inició la e-consulta, un antes y un después de este punto. 62% de pacientes eran posteriores al inicio de la consulta, que fue en 2013, y un 38% antes. Bueno, pues el inicio de la consulta permitió reducir el tiempo hasta la espera de una consulta presencial de 33 a 9 días, reducción de la asistencia a urgencia de pacientes cardiológicos, reducción de mortalidad. La mortalidad, lógicamente, en pacientes o los factores independientes fueron la fibrilación auricular, la valvulopatía, el ictus isquémico y otros dos que fueron hipertensión y EPOC, que habrá que analizar un poco por qué. De tal manera que, fijaos, lo que nos permite es que desde la e-consulta, en el año 2013, se aumenta en un 56% la anticoagulación de los pacientes, se anticoagulan más, se anticoagulan mejor, se anticoagulan con anticoagulantes directos. Y hay una reducción clave también de los ictus isquémicos de un 91%, que yo pienso que aquí hay los dos factores. Nace la e-consulta y nace el proceso de FA que dice quién tiene que anticoagular a los pacientes, que es el médico de atención primaria, y por tanto lo hace antes de lo que se hacían previamente. Por último, la investigación en cuanto a la medicina de precisión. Pues este es un trabajo del grupo de Felipe Atienza en el que intentan personalizar el tratamiento de la FA atendiendo a un parámetro clínico como el tipo de fibrilación auricular y un score que viene dado por la complejidad electrofisiológica utilizando la detección de las señales del chaleco electrocardiográfico de 250 derivaciones que da pues, datos sobre la complejidad de la fibrilación auricular. Con esto se permite estratificar pacientes y optimizar tratamientos. Por tanto, para concluir, los sistemas de información no deben constituir una barrera estructural. Si no nos vas a ayudar, al menos no nos molestes.
Los sistemas de información tienen un valor protagonista para el desempeño de una asistencia de calidad, especialmente si se basa en procesos asistenciales, y deben orientarse hacia un GIS cardiológico único y hacia la automatización de los datos. Están muy focalizados a la asistencia y menos a la investigación clínica. Las sociedades científicas creo que deben promover la investigación clínica en áreas en las que no haya un alineamiento adecuado con la administración sanitaria o bien en tratamientos emergentes. Y la inteligencia artificial permitirá una mejora en la toma de decisiones clínicas en la medicina personalizada de los pacientes si se realiza la traslación adecuada desde la investigación a los sistemas de información. Muchas gracias. Bueno, nos ha quedado unos 20 minutos aproximadamente para la discusión, entonces no sé si en la audiencia habrá preguntas que queréis hacer dirigir a nuestros ponentes. El doctor Peinado tiene una pregunta. Sí, yo quería preguntar a todos los miembros de la mesa, ¿cuántos en vuestro hospital disponéis de ingenieros de procesos que realmente os ayuden a hacer todo esto? Porque si no, todo se basa un poco en bueno, pues una formación no digamos, exhaustiva de las personas que lo hacen o simplemente, pues, bueno, somos gente aficionada ¿no? a trabajar en esto e incluso, bueno, porque se ha tratado de preparar lo mejor posible, ¿no? Pero realmente esto, quien lo hace bien, pues son gente pues como ingenieros de procesos, por ejemplo. Entonces, yo creo que esa es una gran limitación de nuestro Sistema Nacional de Salud, ¿no? En comparación con otros países más desarrollados. Pero me gustaría saber si en vuestros centros contáis específicamente o en vuestros servicios con la colaboración de este tipo de figura, ¿no? Nosotros no tenemos para nada ingenieros de procesos ni ningún tipo de ayuda para estas cuestiones. De hecho, es una cosa que se demanda constantemente. Bueno, nosotros en absoluto y ni visos de tenerlo. O sea que imagino que como la gran mayoría es un hándicap que efectivamente tiene nuestro sistema de salud y como se ha comentado, a veces hablar de estas cosas o pedir colaboración se echan las manos a la cabeza porque bueno, piensan que estamos locos o que, en fin, todos son poner trabas. Todo esto, como tú dices, creo que va avanzando, nos está arrollando a trancas y barrancas y los que estamos aquí estamos intentando acoplarnos, pero sin ningún tipo de planificación, efectivamente, ni nadie que nos guíe en esto, por lo menos desde el entorno que yo conozco. Esto no fue. Sí, nosotros tampoco tenemos nada. De hecho, yo creo que has dado en la clave, que es el problema que los hospitales contraten algún tipo de figura, como puede ser ingenieros, como puede ser los técnicos de seguimiento de dispositivos electrónicos intracardíacos. Es una figura que existe en Estados Unidos, pero que en España no conseguimos que estas figuras entren, sino que otras figuras ya establecidas, probablemente porque hay un armazón en cuanto a la organización del trabajo demasiado rígido, pues no tienen cabida en los hospitales. Realmente este es un problema. Los procesos, yo te cuento un poco. En 2014 se empiezan a organizar los procesos asistenciales en nuestro servicio. En 2014 y es una persona, es un cardiólogo un poco el que se especializa en cómo se hace esto. Tiene la suerte de tener una persona en la dirección, que es la responsable de calidad. Cuando empezó a haber personas en la dirección con un rango muy alto que se encargaban de la calidad, que es, yo creo, un acierto, pero también sí lo hacen de una manera alineada con los médicos. Y esta persona además era una experta en la realización de los flujogramas. Los flujogramas son muy complicados de realizar. No sé si habéis tenido la oportunidad de hacer uno porque a toda flecha o a todo cuadrito hay que dar una salida. Entonces se empieza a trabajar en esto. Y se va viendo, que había evidencias de que esto funciona y que esto redunda en una mejora en todos los aspectos en que lo hagas, hasta si lo haces en psiquiatría. En nuestros hospitales ya se están haciendo consultas de psiquiatría, que parecería algo, realmente a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Si en alguna especialidad está la visualización del paciente en esto. Bueno, lo que quiero decir es que sí, que los hospitales deben ser mucho más flexibles a la hora de contratar este tipo de figuras. Y los ingenieros son, yo creo que a día de hoy, una figura muy importante porque
como se comentaba, la inteligencia artificial está en nuestras vidas y ellos nos van a ayudar, tanto desde el punto de vista clínico como de investigación, a poder seguir adelante y a mejora de lo que estamos haciendo. Bueno, buenas tardes. Seguiré un poquito el hilo ya como ingeniero, que hay cosas que también se me escapan de vuestro mundo. Un limitante que nos estamos encontrando, a ver qué opináis, es sobre la monitorización remota, que está claro que todo esto de la pandemia ha dado un punch importante en monitorización remota, darle esta responsabilidad al paciente de hacer algo en casa. Supongo que esto evolucionará hasta un punto que habéis hablado de los sistemas implantados, marcapasos y cosas de esas, que yo desconocía que enviaban datos remotamente, pero supongo que esto podría evolucionar a que el paciente tuviese la responsabilidad de en casa hacerse un seguimiento. Entonces nos estamos encontrando con un hándicap que es desenvolupar estos wearables, darlos a pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, y no sé si vosotros creéis que es un hándicap suficientemente importante como para que atrase esta evolución el tema de la edad. Porque supongo que en 20 años todos ya estaremos, me imagino 20 años, alguien que tiene 40, con 60 y tiene que manipular estos equipos. Ya tendrá un background importante en temas de tecnología. Pero ahora nos encontramos en esto, en que personas mayores tienen muchos problemas en manipular equipos de este tipo. Y el seguimiento es imposible, los datos que recogen son poco fiables. No sé si veis que esto es suficiente, digamos, grave, como para que se atrase toda esta evolución de la monitorización remota. Bueno, a ver, es que depende, porque ahora mismo la mayoría de lo que hacemos con la remota es automático. El paciente no tiene que hacer absolutamente nada. Sí es cierto, por ejemplo, que muchísimas innovaciones implican que los pacientes tengan smartphones. Es que la gente mayor en España todavía, muchos de ellos, ni siquiera tienen un smartphone que permita todo esto. Y, por supuesto, puede ser un hándicap, pero también muchas veces encontramos mucha colaboración por parte de la gente mayor y sí hay buena predisposición a aprender a hacer las cosas. Yo creo que la edad por sí sola no es el único factor, pero obviamente la implicación de las nuevas generaciones y de la gente más joven en el uso de tecnología es muchísimo mayor. Sí, probablemente de aquí a 20, 30 años muchas cosas serán más fáciles. Yo pienso que, bueno, en el tema de la monitorización remota efectivamente no nos hemos encontrado con ese problema porque está todo bastante automatizado y el paciente tiene que hacer bien poco. No obstante, la inmensa mayoría de las consultas que el paciente hace cuando dispone de uno de estos dispositivos tiene que ver con el aparatito que está en la mesita de noche. No te consultan muchas veces sobre otra cosa. Le estás añadiendo un estrés, efectivamente, a personas que a lo mejor pues, les viene grande eso, ¿no? Pero bueno, se está haciendo desde hace muchos años y quizá el éxito además ha sido que no depende de que el paciente al que se le hace tenga ningún conocimiento especial porque está todo muy automatizado. No obstante, hay pacientes efectivamente que tenemos que seleccionar mejor porque no lo podemos integrar en un sistema de este tipo. Luego, en cuanto a las nuevas generaciones, sí creo yo que hay el problema inverso. Pues, por ejemplo, a ver, una cosa que se me ocurre desde que se pusieron de moda que todo el que corre y todo el que coge la bicicleta y todo el que va al gimnasio se mida el pulso o tenga dispositivos o haga así con el móvil y tal,
pues la cantidad de sobreinformación y de ansiedad que eso ha creado es considerable. Y esta es la generación que se supone que sabe manejar esto, a los que tú le puedes explicar 1000 veces que eso no es nada, pero 1000 veces te van a seguir consultando por lo mismo. Y ese es el problema contrario, el problema de la sobreinformación. Y bueno, hay evidentemente muchos temas que a lo mejor a la sociedad actual o a la sociedad pasada no estaban preparados para, y a los jóvenes tampoco, pero yo creo por el sentido contrario al que tú lo preguntas, ¿no? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que se va a imponer, independientemente de que la gente mayor tenga más dificultad. La realidad es que hay un proveedor que ya no, me refiero por ejemplo a los holters insertables, que ya no te permite otra cosa que la aplicación móvil o a través de un smartphone, sino incluso pues te dan ellos un dispositivo. Quiero decir que la evolución ahí, la industria también marca mucho hacia dónde vamos y vamos hacia ahí. Otra cosa que le podemos pedir es que los algoritmos sean más precisos para no sobrecargar de datos innecesarios, etcétera, ¿no? Y pues también el perfil psicológico de algunos pacientes que se da por apretar cuando hacen la detección de algún síntoma y tal que no tienen, que a veces nos vuelve locos en las consultas, ¿no? Lo que obliga en algunos casos, lo que habéis comentado, a desactivar algún tipo de alertas, ¿vale? Pero esto se va a imponer, es así, se va a imponer. Hola, buenas tardes. Soy Gonzalo Pizarro. Muchísimas gracias por la mesa, ha sido muy interesante. Y yo tenía una pregunta, porque en cuanto hablábamos del GIS cardiológico, quizá tenga más sentido un GIS de salud global, no solamente cardiológico. Y quería saber si existe en el sistema público alguna iniciativa, porque hay muchas empresas muy potentes, sobre todo en imagen, que quieren hacer su GIS, ¿no? Por ejemplo, imagen cardiológica, y dentro de esa imagen ya metes la historia clínica, ya metes los dispositivos, ya metes... Y estos son empresas privadas que se dedican a eso. Y quería saber si sabéis si dentro del sistema público hay alguna iniciativa que vaya en esa dirección, porque yo creo que muchas de las pegas, por ejemplo, desde mi punto de vista, que es más de investigación, muchas de las pegas que hay, quizá si fuese por el bien público, si no hubiese o por el bien común, si no hubiese una empresa detrás, quizá las trabas serían menores y por el bien común se podrían utilizar muchos datos que a día de hoy se antepone la protección individual de los datos al beneficio común. Sobre todo si conocéis si hay una iniciativa pública para esto. Yo no conozco ninguna iniciativa pública. Nosotros estamos muy orgullosos de la historia clínica electrónica, ¿no? Que es una historia clínica que aúna tanto atención primaria como especializada dentro de una plataforma común. De tal manera que, de alguna manera, nosotros podemos ver todos los episodios asistenciales, todas las consultas, todas las analíticas, toda la imagen que se le realiza a un paciente, ¿no? Pero no está organizada ni configurada en un GIS de salud. A mí me parece una idea extraordinaria, pero la reflexión que hago es, si nosotros no somos capaces de organizarnos un GIS cardiológico con la unidad de hemodinámica, electrofisiología y arritmias, unidad coronaria e imagen, somos las 4 grandes, y no somos capaces, porque cada vez que surge una oportunidad, porque se renueva un sistema de información, van a programas diferentes. Por ejemplo, la unidad coronaria nuestra va hacia programas muy próximos a lo que son unidades de intensivos, ¿no? Entonces, esto genera un problema, además, porque nuestro sistema de historia clínica electrónica permite que todo esté aunado, al menos en una historia clínica electrónica. Pero es que cuando se empiezan a crear estos nuevos sistemas de información, por ejemplo, de intensivos, que coge reanimación, intensivos y coronaria, esto está fuera de la historia clínica electrónica. Es decir, los sistemas de información específicos para cada especialidad o superespecialidad ofrecen valor e impiden el ir hacia una unificación de que tú puedas tener pues, todos los episodios que tiene un paciente, desde que se le hace un ecocardiograma, un cateterismo, una ablación, etcétera, de una manera un poco más guiada en el tiempo, como en una plataforma común. Es decir, a mí me parece
muy complicado. De hecho, los GIS cardiológicos, realmente yo veo que poca gente los está haciendo. Y yo creo que esto es por la complejidad de ponernos a todos de acuerdo en tener la misma plataforma. Yo pienso además que ya vamos quizá tarde, porque hay tal disgregación. Pues si ignoramos incluso el tema de las comunidades autónomas, intercomunidades, un hospital con otro, unos servicios con otro, programas diferentes, es súper complicado integrar y aunar ahora todo eso, ¿no? Pero evidentemente sería estupendo, claro, sería magnífico. Pero ya vamos tarde quizá, no sé. Pues no sé en otras comunidades, pero en Castilla y León, por ejemplo, ni siquiera tenemos acceso ahora mismo a lo que pasa en atención primaria. Yo no tengo ni idea de lo que pasa en atención primaria. La historia de atención primaria va por otro lado. Obviamente sería ideal, pero tampoco sé lo que pasa en Valladolid y vivo en Burgos. Claro que eso está pasando incluso en comunidades uniprovinciales entre distintos hospitales, ya ni siquiera saltando la provincia. Y efectivamente sería fantástico que hubiera una iniciativa pública, pero es que incluso debería ser nacional, porque el paciente se va a otra comunidad autónoma, toda su historia desaparece, no sabemos nada de él. Los pacientes viajan. La maldita costumbre de viajar. Y no suelen llevarse los informes cuando viajan. Entonces, sí, efectivamente sería algo fantástico. Antes, Javier, has comentado algo sobre el tema de la protección de datos, ¿no? Realmente, cuando se plantean temas de investigación, ¿no? Y de hecho, recientemente ha habido alguna iniciativa por ejemplo, con la excusa de la pandemia, de probar algunos tratamientos y tal, que sería útil tener información, pues acceso a una historia clínica, digamos, universal sobre ciertas patologías de cara a investigar tratamientos o tener conclusiones un poco más globales. ¿Creéis que realmente el problema es la protección de datos? ¿Eso es una barrera infranqueable? ¿Es una ventaja o es un obstáculo realmente? A ver, la ley de protección de datos ha sido yo creo que un hándicap grave para la investigación clínica en general que estábamos haciendo en los hospitales, que muchas veces es retrospectiva. Ya no es que la historia clínica te ayude a hacer investigación, que no te ayuda. La historia clínica están ahí los datos, pero la mayor parte de nosotros teníamos registros propios, que es de donde analizábamos los datos. Es que no vas a pasar la aprobación de los comités éticos de investigación clínica. Es una paradoja, porque estamos en un mundo en que una persona tiene un reloj inteligente y le puede dar su consentimiento y estas empresas pueden llegar a tener consentimiento de 1 millón de pacientes sanos, teóricamente, para usar sus datos y, sin embargo, nosotros no tenemos, porque cuando haces la investigación os decía que el problema que te dicen es que tú no tienes el consentimiento para usar esos datos. Tú ya des un registro prospectivo, no tienes ningún problema en pasar el comité ético. El problema es cuando tú quieres analizar datos masivos que están en registros, en 1000 cosas, o en bases de datos, como esto de la e-consulta que os he comentado. Claro, ahí ha habido un permiso avalado por la gerente del hospital, ha habido mucho interés para poder llevar a cabo esa investigación, pero de una manera individualizada tienes serios problemas. Es un hándicap en la nueva ley de protección de datos para la investigación clínica, sin duda. ¿Cómo estáis haciendo? Porque, bueno, me parece un punto importante, me parece también persuadir, convencer a los cardiólogos que trabajan en nuestros centros, en nuestros hospitales, para gestionar esa información, porque aportar esta información, aportar estos datos, subirlos a un sistema de unificación de datos, implica un trabajo extra que muchas veces, además, hay que tener en cuenta lo que acabamos de comentar. Bueno, aparte de que estamos en un sistema de salud que, desde el punto de vista existencial, pues está bastante saturado, hay que tener en cuenta lo que comentáis de que, aunque lo subamos a un sistema de unificación de datos, va a seguir siendo una información muy disgregada entre diferentes comunidades autónomas, muy disgregada en diferentes casas comerciales que tienen diferentes sistemas de gestión de datos. ¿Esto cómo lo vendéis de cara a los cardiólogos para llevarlo adelante?
Bueno, en nuestro caso, bueno, en Andalucía hay un sistema informático que básicamente es una compilación de archivos Word. O sea, son básicamente con un árbol muy parecido al explorador de Windows a la izquierda y un montón de episodios que vas clicando y se van desplegando. Y realmente lo que hace todo el mundo son muchos copia y pega. Entonces, hay pacientes que tú metes un antecedente personal que luego se resuelve o sigue su curso y eso se va arrastrando en los sucesivos informes. Y bueno, en ese sentido aquello es un poco caótico, ¿no? No tenemos un sistema realmente más avanzado que ese y la información la sacamos de ahí. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo te puedo comentar. Todo lo que sea, evidentemente, sobrecarga de trabajo es muy complicado si quieres hacer algo al margen de lo estandarizado, ¿no? Pero bueno, no sé, Javier tiene... No tengo mucho más que comentar. Creo que hemos perdido oportunidades de organizarnos mejor para el tratamiento de los datos, ¿no? Incluso las comunidades autónomas han tenido, cada una ha buscado su solución, ¿no? Y no se ha hecho de una manera integrada, como si, bueno, pues tenemos tantos sistemas de información o tantas historias clínicas electrónicas como comunidades. Eso requería pues, probablemente una actuación pues, a nivel del Ministerio de Sanidad para organizarlo. Después, dentro de cada uno, yo ahí sí que digo una cosa por la experiencia de cosas que nos han pasado. Yo creo que los sistemas de informática, la subdirección de información de los hospitales y a nivel central de las comunidades pueden hacer muchísimo más de lo que hacen. Estoy absolutamente convencido. Necesitan probablemente personal, lo que tienes que es dotar, cuando vas a hacer un cambio, dotar de personal cualificado para hacer este cambio. Yo os pongo un ejemplo en lo que nos pasó con Telea. Yo no estoy de acuerdo que la pandemia haya sido un espaldarazo para nada tecnológico, al menos en mi comunidad no lo ha sido. No lo ha sido. Tuvimos la oportunidad de hacerlo, pero como no estábamos preparados y todo el mundo estaba pensando en el COVID, se desarrolló en mi comunidad la teleasistencia al COVID, que por cierto era incompatible con la teleasistencia a los cardioimplantables. O sea que fijaos, tuvimos una oportunidad extraordinaria con el COVID de mejorar la tecnología para la atención ambulatoria, monitorización remota y todo tipo, ya no solo de cardioimplantables, de otras muchas cosas. Se perdió y nosotros recién acabamos de retomar y ahora sí que vemos que cuando se dota a las personas, se ha hecho una subcontrata con una consultora derivada de Indra, nada más y menos que Indra, empiezan a funcionar las cosas que eran imposibles hace un año. Entonces, yo sí que creo que los sistemas de información, la subdirección de información de los hospitales y a nivel central puede hacer mucho más realmente de lo que hace. Bueno, estamos llegando al final de la sesión, entonces, pues bueno, ya queda agradecer la participación a los ponentes. Las charlas han sido muy interesantes y muy enriquecedora la discusión. Muchísimas gracias a los asistentes por acudir a esta hora tan difícil también. Entonces, pues, eso es todo.